Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo capítulo de Litérame esta. Para esta ocasión traigo un invitado especial que no solamente es mi mejor amigo, es un gran conocedor de lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los cómics y de esta forma de expresión de la forma literaria un poco no ortodoxa o tradicional. Él es Pedro Villavicencio, soy su presentador, su compañero, no sé cómo lo quieren ver, Elmer Cortés. Y Pedro, ¿puedes presentarte? ¿Qué tal? Mucho gusto. Como ya me presentó Elmer, mi nombre es Pedro Villavicencio y creo que un gusto que comparto desde hace mucho tiempo junto con Elmer eh, es justo esta pasión por los cómics, las novelas gráficas, los superhéroes, toda esta forma de expresarse que es infravalorada y creo que Elmer nos podrá explicar un poquito más de qué va. Ok, mira, los cómics como tal también se han llamado tiras cómicas o historietas. Son una forma de narración que fue combinada a través de las imágenes y el texto para contar una historia. Aunque existen antecedentes muy antiguos de esta narración mediante imágenes, se puede decir que su origen surgió en el siglo XIX en los periódicos de Estados Unidos. Y uno de los primeros antecedentes fue del trabajo de Ruffield Topper de la década de 1830. Él es considerado el pionero de la narrativa gráfica. Sin embargo, muchos historiadores creen que nació con las periódicas ilustraciones de Estados Unidos. Ahora, si bien se considera el siglo XIX como que el parteaguas o el nacimiento del cómic, como también se mencionó, es cierto que el ser humano ha tenido una forma de expresión a través de dibujos, a través de imágenes, desde épocas milenarias. Vemos las pinturas rupestres que narraban o contaban la historia de cacería de los pueblos de los primeros hombres. Tenemos lo que son los jeroglíficos, que también es una forma de contar la historia, una forma de narración a través de caracteres, de dibujos. E inclusive aquí en Latinoamérica tenemos lo que fue el periódico prehispánico, con las ilustraciones y los códices mayas, aztecas también. Sí, o sea, creo que es algo que, como tú ya has mencionado en este momento, las ilustraciones siempre han acompañado al ser humano a lo largo de su historia y en específicamente con las tiras cómicas o los cómics. Fue una forma en la que yo, al menos en mi punto de vista, considero que el hombre supo plasmar no solamente los hechos, sino también sus fantasías. Entonces es algo muy interesante porque es como, bueno, justamente va acompañado de una escritura, eh, pero ya al plasmarlo, inclusive darle el cómo para el autor está representado en dibujos, en ilustraciones como tal, pues claro, es algo muy, muy lindo y creo que tiene pues muchos estilos, ¿no? Entonces es un contexto bastante interesante y enriquecedor para esta bonita sección. Sí, bueno, pues a final de cuentas, como comentábamos, las primeros pinturas rupestres, los jeroglíficos, narraban no solamente la historia de un egipcio, de un Egipto antiguo, perdón, sino también su mitología. O sea, no solamente era de en tal año nació, no sé, Tutankamón, no, también todo lo que engloba su religión, toda su teología, todo eso, su panteón inclusive. Entonces, se puede decir que como tal ya el nacimiento del cómic moderno fue en 1895, cuando Richard F. Outcault publicó The Yellow Kid. ¿Alguna vez has visto los periódicos que traen como que historias cortitas así de 3, 4 cuadros? Sí, como el tipo Mafalda, pero más Sí. resumidos, ¿no? Una pequeña caricatura. Ándale. Pues eran como de ese tipo. La apariencia del Yellow Kid era como el de Tontín, del Blancanieves. Ok. Así peloncito, pero en lugar de tener un suéter morado, como lo verde, no recuerdo qué color tenía Tontín, es amarillo, o sea, por eso se decía Era Yellow Cat. de Yellow Kid, De exactamente. Yellow Kitty. Sí, Kid, no Cat. Entonces, se puede decir que el primer cómic fue y en esta historieta introdujo elementos que hoy son fundamentales en los cómics, como los personajes recurrentes. En este caso tenemos al mismo protagonista, una secuencia narrativa y el uso de globos mediante diálogo, ¿sí? Las viñetas, todo eso. Claro.
Entonces, se publicó en The New York World. Esa fue su primera publicación. Ahora, vamos a ir un datito curioso. ¿Tú cuánto pagarías por un cómic? Yo, ¿cuánto pagaría por un cómic? Una pregunta bastante interesante. Creo que ya como conocedor, digo, no somos expertos, cada claro. No somos peritos, pero yo considero que una pieza de colección, yo de mi bolsa estaría dispuesto a pagar hasta 80,000 pesos, que no los tengo, pero sí, definitivamente si tuviera el dinero suficiente para poder pagar por, no sé, un número 1 de Superman, o la primera aparición de Batman, o hasta de Harley Quinn, que como sabemos son ya personajes que su origen no se dio en los cómics, pero después es una evolución divertida porque algo que no fue pensado para el formato original, después se terminó adaptando. Entonces, sí, yo considero que 80,000 pesos, igual, hatenme, sé que probablemente la primera edición de Superman ni de locos está en 80,000 pesos, seguramente es mucho más caro, pero ese es lo que estaría dispuesto a pagar. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto de Harley Quinn y todo, que sí, efectivamente, ella nació por la serie de Batman de los 80s. Sí, ¿no? De los 90. 80s, 90, no me acuerdo. Ella fue como un personaje introducido, creado para la serie, que después se pasó a ser y aparte del mundo de los cómics. Y ella ha tenido una evolución, un giro muy importante en ellos. De hecho, ella ha figurado casi siempre como el interés amoroso bizarro del Joker. Pero hubo algo muy curioso, amigo. ¿Qué? Con los nuevos de Absolute, Batman Absolute, que apenas se están publicando, que han sido una joya. Bueno, hasta siento cosas con los villanos, porque es así como de... Al inicio a Batman le pusieron una hacha. Y dices, oye, pero es muy violento, como, o sea... El güey ya no es un Batman que mide 1.95, que era la talla promedio que se había establecido. No, ahorita ya mide más de 2 metros, está súper musculoso. No es rico, eso sí, ya no es rico. Es un obrero, de hecho. Entonces, buen plot. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho tan loco a los villanos? Que literalmente son como kaijus, güey. Mr. Freeze ya no es el científico nada más en su trajecito, ¿no? O sea, el güey se convierte como en un Wendigo. O sea, si no saben qué es el Wendigo, bueno, primero lo pueden googlear para hacerlo un poquito más. Póngale pausa. Ajá. Vayan y vean las imágenes. Pero el Wendigo, pues en pocas palabras, es como una figura del folclore nativoamericano, que, bueno, pues es como si fuera un tipo náhuatl, por así llamarlo, pero él surge por el canibalismo en lugar de otras cosas. Bueno. Y si te dices, oye, ¿por qué no le están dando un hacha? ¿No le pueden dar una metralleta? ¿Algo? Defiéndanlo más. Defiéndanle armas. Ayúdenle. Batman puede con todo en la mayoría de los casos, pero sí, es una buena recomendación. ¿La recomendarías, por ejemplo, para una primera lectura? Sí, porque como es un universo nuevo, una historia de eso, o sea, con decirte que aquí Harley Quinn no es interés amoroso de Joker, es su hija. Ok, entonces ya lo tornaron más bizarro para los que ya... Ajá, pues obviamente no tienen esa narrativa amorosa que tienen normalmente. Sí, ya estaría muy loco, ¿no? Sí, estaría medio enfermo, ¿no? O sea, ¿qué es esto, Game of Thrones? Sí, justo. Que lo está produciendo George Martin. Sigo esperando Vientos de Invierno, güey. Seguimos. George, por favor. Éramos unos niños cuando leímos ese libro, ahorita ya terminamos la universidad, la maestría y... Ya nos estamos quedando calvos. Ya nos estamos quedando pelones y no sale Vientos de Invierno. Que tampoco debimos de haber leído tan niños. Más niños quizás, sí, eso sí. Pero se agradece. Pero bueno, esa pequeña postdata. La pregunta iba relacionada a esto. Uno de los récords más importantes en la historia del coleccionismo del cómic lo posee el Action Comics número 1. Por si no se lo saben, es la primera aparición de Superman. Y en abril de 2024, un ejemplar se vendió por $6 millones, convirtiéndose en el cómic más caro vendido en una subasta hasta la fecha del día de hoy. Por eso yo insistía en que mis 80,000 pesos no sirven ni para el cubre polvo de dicha obra, ¿no? No, sí, no. Aparte después también, bueno, igual,
como, a lo mejor no es un dato curioso porque seguramente hay personas que ya conocen el dato, pero tengo entendido que se les puede colocar, justo cuando posees un cómic de tal valor, se les coloca, además del acrílico donde luego van, hay una agencia donde se certifica que tienes una pieza de coleccionismo, inclusive creo que en algunos casos hasta puede incluirse justo tal cual, el valor estimado, y todo esto, si no mal recuerdo, tiene mucho que ver con el estado en el que está el cómic. No es lo mismo que tengas el número 1 de Superman Sí, claro. hecho chicharrón a que tengas... En un excelente estado, bien cuidado, sin mayugaduras, ni... Como ¿no? Por ejemplo, este de aquí. La verdad es que buena saga y justamente así... Bueno, no, ni siquiera deberemos de poder tocar si fuera el número 1 de Action Comics, pero es un ejemplo. Algún día se vienen cositas. Al que me falta ponerles una prueba. Una gran, un crossover que salió con The Death Metal de Batman y Ozzy Osbourne, el señor de la noche. Un close-up. Gran hombre Ozzy Osbourne y gran personaje ficticio, el Batman de Dark Knight Metals. Uh-huh. Y bueno, una prueba más de cómo el mundo de los cómics no solamente se queda en ilustraciones y en historias hasta, pues para entretenimiento, ¿no? O sea, llegan inclusive a mezclarse con otros artes, como por ejemplo en este caso, la música. La música, exactamente. Ahora, vamos a hablar un poco de los premios más importantes, porque así como tenemos el Premio Nobel de Literatura, que únicamente se le da a los autores todavía en vida, es la única como que la condicionante más importante. ¿Cómo se evalúa? La verdad es que no sabemos. O sea, imagínate, Bob Dylan, que me gusta mucho la música de Bob Dylan, ganó un premio Nobel, güey. Entonces ahí vemos también otra forma de expresión de arte, de historias, porque la justificación de la academia en su momento fue que sus canciones eran tan importantes y trascendían a la historia de Estados Unidos, que por eso lo habían hecho. Entonces, pues es una forma un poco extraña de ganar, y eso que él dice, pues es que yo hago música, no literatura. Y eso nos lleva a veces inclusive a creer si toda la canción puede ser un poema o si todo un poema puede ser una canción. Okay. Elena Garro nos decía algo similar, nos decía cuál podría ser la diferencia. Todavía no lo logro entender muy bien, pero cuando lo sepa y lo estudie bien, se los explico. Ahora, los cómics tienen también sus propios premios, y ahorita vamos a ver el por qué. Mira, existen lo que son los premios Eisner, que son considerados como que los más prestigiosos en la industria del cómic, y se entrega desde 1988 en honor al dibujante Will Eisner. Estos premios se dan, adivina en qué momento. ¿En qué momento se dan esos premios? ¿En qué momento del año? No sé, me da el presentimiento que puede ser tal vez en Halloween, algo por el estilo. El evento más importante de los cómics. El evento más importante de los cómics. La fecha de la publicación del Comic Con. De la Comic Con. Ok, en un evento ok. Uh-huh. Hace sentido. Y de hecho, el premio más reciente que ganó un cómic fue precisamente el Absolute Batman. Absolute Batman, el que lo estás recomendando. De este año, exactamente. También existe lo que son los premios Harvey, el cual reconocen los mejores trabajos y creadores de historias. Llevan el nombre por el pionero Harvey Kurtzman. Estos son más para obras digitales y novelas gráficas. Que aquí hay una situación que hay que explicar. ¿Cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica? ¿Es pregunta? Sí, también. A ver si ok. No, si la puedes contestar o si no. No, a ver, veamos. Pues el cómic como tal es únicamente un solo número, una sola pieza, digamos portada número 1, Deadpool número 4. Se vendría siendo el ejemplo de cómic. Una novela gráfica ya es la compilación de varios números, de varios de los cómics, de los semanales. De los cómics, se puede decir, de los mensuales, semanales, como lo quieran ver. Por ejemplo, que fue el caso de
un clásico de Watchmen, te lo presto. Que de hecho ahorita Panini ha hecho mucho por la economía de los que nos gustan los cómics, porque antes comprar un cómic, este cómic normalmente está entre 700 y 800 pesos. Ellos sacaron una edición de bolsillo, como se puede decir, que sí es más compacta, está muy chiquita, y bueno, lo único que no me gusta de eso es que no tiene la carátula clásica, el pin de la carita sonriente. Claro, sí, o sea, ahí pierde un poco, bueno, o sea, no es que se pierda, sino simplemente es una versión distinta a la que a lo mejor estamos acostumbrados a coleccionar, ¿no? O a lo que mejor tenemos más en mente cuando estamos hablando justamente sobre cómics, ya sean tal cual la pura tira, el librillo, o las compilaciones como la de Watchmen, que ahora tiene Elmer en manos, o puede ser como cualquiera de estos acá. Pero ok. Sí. Además, tenía entendido que también podrían llegar a contar como con cierta distinción, además de que fuera solamente novela gráfica. O sea, salvo las que diste, también, no me recuerdo, había un par de características más, inclusive no sé si también hasta un poco más enfocado, no tanto a la parte como fantasiosa. Okay. Sí, mira, y eso es ahorita algo que iba a querer tomar un poquito más adelante, okay, sobre los temas de los cómics, porque muchos se quedan con que nada más son fantasías de güeyes en mallas con un calzón de fuera. Y no, o sea, tienen sentimientos políticos, filosóficos, pero ahorita vamos a hablar un poquito ya de específico en eso. Okay. ¿Vale? También está lo que es el premio Ignatz, perdón, que estos son como más que nada como para autores independientes. ¿Sí? Okay, como los nuevos, los indies, los underground, los premios Eagles también, que son para los premios británicos en este caso. Ok. ¿Sí? Y premios Max y Moritz, que son como que, si bien el Eagle es de Inglaterra, el Max y Moritz son para toda la Unión Europea. Ok. ¿Sale? A ver un poquito. Ok. Ahora, hablando de estos premios, hay uno en particular con esta novela que les voy a mostrar, que se llama The Sandman. Es una edición, es mi orgullo, porque ya fue de los últimos que imprimió, al menos aquí en México, lo que antes era Televisa, era quien era tenían los dueños de los derechos de Sandman y de todo lo que era los cómics prácticamente. Ahorita ya los que publican vienen siendo Panini. Además, bueno, podemos ver inclusive que la versión que tiene Elmer es edición de lujo y bueno, es el libro número 1. Hasta está marcada también en la parte de abajo, se puede alcanzar a ver que es DC Black Label. Entonces es un buen ejemplar y creo que es una historia bastante interesante. También por eso un poco es donde a lo mejor ahorita nos vas a compartir más, pero te habla de que te va quitando la idea de que los cómics solamente hablan de héroes contra villanos. Ahorita pueden haber visto la serie, precisamente se estrenó la serie de Sandman, tiene 2 temporadas en Netflix, que curiosamente Netflix ha hecho las 2 mejores series de superhéroes, haciendo lo que es Daredevil y de Sandman, de ambas franquicias distintas, porque al menos los más conocidos son Marvel y DC Comics. Claro. Ahora, DC Comics creó otras líneas de Black Label para tener precisamente esos cómics más profundos, por así llamarlo, que no únicamente engloba Sandman. Viene englobando también lo que es Lucifer, Fables, American Vampires, The Preacher, que en serio también es otra joya. Esta Preacher tardé como 4 o 5 años en compilar todos los 6 tomos y fue una odisea. Pero bueno, hablando ahora sí ya de Sandman, pasó algo muy curioso, porque Sandman, en primer lugar, es un reboot de un superhéroe que se llamaba así, de Sandman. De hecho, sale en la serie y sale aquí en el cómic, en honor a ese reboot, en el cual era, pues literalmente, no sé si has visto, bueno, me voy más por la serie, cuando el niño, el hermano de ahí se me olvidó el nombre de alerta de spoiler, by the way. Protagonista, ya salió hace como 3 años, 4.
Ya no Hay puede ser gente spoiler. hay gente que todavía se enoja si les cuentas el final de Amar te duele, entonces yo diría que alerta de spoiler. Adelante. Pero el niño, el superhéroe en el que se transforma, ese realmente era el de Sandman, el superhéroe. Pero ¿qué es lo que pasa? En su momento de ese le dice a Neil Gaiman, que bueno, para mí es uno de los mejores escritores, no solo de cómics, sino también de libros como tal, que ahorita, bueno, a veces hay que separar al autor de su obra, ahorita Claro. tiene muchos, Unos temillas. unos temillas, unos pedillos, dirían unos, con denuncias de acoso, que pues ahorita ya no ha salido mucha información, todo se está manejando, ya saben, como el estilo americano, fuera de los tribunales, llegando a acuerdos, Debajo de la mesa. debajo de la mesa, pero que sí están un poco turbios. Ya en su momento se los voy a explicar, ya cuando, en otro momento, no ahorita. Sí, como de polémicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, le piden que haga el reboot de Sandman, y él nos entrega una joya que mezcla mitología griega, mitología nórdica inclusive, porque de hecho Neil Gaiman es muy bueno haciendo el libro que tienes, de hecho, el de mitología nórdica. Sí, claro. Incluso también pone pues elementos bíblicos que, bueno, como les dije hace ratito, Lucifer, obviamente lo toma de inspiración de la Biblia, también toma Caín y Abel. Tiene unos elementos muy, muy, muy hermosos que habla sobre aprovechar el tiempo, cómo se puede recuperar ese tiempo perdido, sobre filosofía de vida, un existencialismo muy cabrón. O sea, ya no es solamente un superhéroe, porque o sea, eso fue lo que buscó Neil Gaiman, ya no quiso que fuera nada más un tipo que anda salvando o que echa polvos. Salvándole la vida. Ajá, quiere demostrar que aunque son dioses prácticamente, también los dioses tienen problemas. En esta ocasión, Morfeo, que es el protagonista de Sandman, es el señor del sueño, pues termina siendo encarcelado por un tal mago Borges, que era, se puede decir, el contrincante número 1 de Aleister Crowley. Ok, ya estamos mezclando también historia y magia. Historia y magia. Inclusive música, porque pues hay una canción súper buena de Ozzy Osbourne que se llama Mr. Crowley. Escúchenla, pero en la versión en vivo. Dios mío, o sea, fue yo creo que cuando los puntos en el que la música llegó a su máximo nivel. De hecho, cuentan que la primera vez de Elmer, la más especial, fue cuando escuchó esa canción, no realmente cuando tuvo su primera relación sexual. Así que imagínense cómo está la canción. Sí. Y perdón que te interrumpa un poco respecto a ese tema que me dices bueno, que mencionabas sobre Sandman y Neil Gaiman. La verdad me parece algo bastante interesante, pero además de eso, ahora que mencionabas en Preacher, bueno, a Preacher, bueno, inclusive podemos ver, aquí la editorial es Vértigo, y a mí en lo particular me gusta mucho el lema que tiene, ¿no? Que es justamente cómics que desafían las expectativas. Aquí justamente es lo que Elmer mencionaba hace unos minutos. Esta es una novela gráfica porque es la compilación, es una primera compilación ya que es el número 1, entonces es una buena forma de ejemplificar todo lo que estamos mencionando y el por qué estas historias son importantes, la verdad. Yo creo que no solamente para nuestro entretenimiento, sino también como inclusive a veces formas de ver la vida. Ahora, tú hablabas de Sandman y mencionabas que te hablaba de cómo aprovechar bien el tiempo y inclusive cómo recuperar el tiempo perdido. Ahí me proyecté un poco y como rayos. Entonces, si hubiera yo leído Sandman en un inicio, tal vez hubiera recuperado los años con mi expareja o algo por el estilo. Nada personal, pero me parecía algo curioso. Terminando, vamos a escuchar mucho a Ariel Camacho. Ariel Camacho. Ah, ok. Qué bueno que Ariel Camacho y nada de mix. Bueno, de hecho ahorita, por lo rápido que lo dije un poquito mal. Black Label no es el sello de los temas serios o más profundos de DC. Black Label es como que las tipos de ediciones de lujo, por así llamarlo, que son las pastas gruesas, cosas así. Como tal, ya la sección de temas profundos es Vértigo. Eso fue su segundo sello, por así llamarlo.
Inclusive, en su momento sacaron los de antología, que bueno, no sé si puedes enfocarlo con ellos. Acá ya dice para mayores de 18. Y no se refiere a que porque tenga porno o que sea algo así, sino entonces no lo quiero. Okay. Sino porque los temas ya son demasiado complicados, es sobre ciencia ficción, sobre magia, sobre religión, cosas que muy posiblemente muchos se puedan llegar a ofender por simplemente leerlo. Entonces, sí, los temas que te piden que se tocan. Te piden un poquito de criterio, que tengas la mente abierta, que ya puedas votar, que ya puedas comprar en el Oxxo. Ok. Y también aquí, por ejemplo, otra que aunque no es ediciones de pasta dura, pero también viene bajo el sello de Black Label de DC, es V for Vendetta, que no sé si ya han visto la película, que realmente no le hace justicia a la historia. Pues es sobre política, sobre manipulaciones, sobre todo lo que quieran ver de teorías conspirativas, lo habla aquí. Pero ahora sí, ya es volviendo un poquito retomando a Sandman. Les dije que había sido algo muy curioso con los premios. ¿Por qué? Porque en 1991, el número 19 de Sandman, titulado A Midsummer Night Dream, ganó el premio The World Fantasy Award. Bueno, volví a decir premio en uno solo. En la categoría de Mejor Relato Corto, Best Short Story. Fue la única ocasión en la que un cómic ganó este premio. ¿Por qué? Porque los celosos dijeron, vamos a manipular, vamos a cambiar las reglas, y ahora dicen que únicamente son obras literarias. Las que pueden estar seleccionadas. Las tradicionales, nada de ninguna historieta puede estar. Entonces, o sea, discriminación. Es que siento que ha sido más que nada una cuestión de que no siguen viendo al cómic como algo para niños, como algo que no te pueda tener una profundidad, algo trascendental. Claro, pero si podemos ver a lo mejor las cosas que ejemplificabas en la historia de Sandman o en V for Vendetta, vamos, son historias que llegan a ser más trascendentes y que tienen un contexto mucho más enriquecedor que a lo mejor el Giobole con Jordi Rosado, que gran libro también, pero vamos, y digo, no es que se haya estado nominado, pero es un poco injusto que justamente solamente por el formato, que yo creo que más que nada es el formato, y también este cliché, ¿no? De que los cómics son solamente para niños, es por lo cual se les ha hecho esa indiferencia. Pero bueno, vaya, ese dato la verdad no desconocía, a pesar de que soy apasionado a los cómics y a la lectura. No sabía que existía una distinción ya tan marcada inclusive en premios, ¿no? Y ahora vamos con algo muy curioso también, porque así como este Fantasy Award los mandó y dijo, ninguna historieta va a participar, pues algo muy distinto con el Pulitzer. Ok. Mouse es otra novela gráfica inspirada en el padre de Art Spiegelman, que viene siendo un sobreviviente judío del Holocausto sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un tema tan curioso, tan delicado, basado en un cómic, pues es algo muy, muy curioso. Estaba identificable porque únicamente se usó a blanco y negro. Y aquí lo que nos cuenta, digo, es la historia del padre del autor, pero con una perspectiva distinta. A los alemanes los interpretan gatos y a los judíos ratones. De hecho, a ver un momentito más, ahorita les voy a decir exactamente cuáles son las interpretaciones. A los judíos son ratones, los alemanes son gatos, los polacos no judíos, cerdos, estadounidenses perros y a los franceses ranas. Y los mexicanos son Speedy González, supongo. Pues fíjate que, bueno, no, porque un ratón es un ratón. Ah, bueno, justo. Vaya. Y perdón, antes de que continúes, justamente estoy viendo algo que me llamó mucho la atención. Específicamente en Mouse.
Inclusive viene en el indicador. Ay, perdón, tiene un nombre exacto, igual y ahorita no es el nombre correcto, pero tienen, me parece que se llama IBSN, que es el código como de identificación de una obra. de una obra. Y justamente arribita de eso, sí, mira, ISBN, viene marcado como cómic y novela gráfica, y una parte interesante es que dice no ficción. Entonces, justamente es algo que yo creo que, bueno, las contradicciones de la vida, ¿no? Tú hablas de que ganó un Pulitzer y no pudo estar en otra. Que bueno, la otra sección era nada más para historias de fantasía como tal. Sí, claro. Por eso quizás no hubiera podido competir. Pero es algo muy chistoso, ¿no? O sea, bueno, sí, el formato fue el que compitió, fue nominado y ganó. Y de hecho, o sea, ya el hecho de que esté entre los Pulitzer, pues ya es algo muy destacable. Ahorita el último Pulitzer que se ganó fue de Cristina Rivera Garza con El Invencible Verano de Liliana, el cual narra un poco sobre el feminicidio de su hermana. Que bueno, o sea, imagínense qué tan serios están, a qué nivel compite un cómic, como muchos le van a decir, con otra obra que también ganó ese mismo premio. Claro. Esta obra, Maus, fue escrita, bueno, y dibujada por, como le dije, Art, y fue publicada entre 1980 y 1991. Y es considerada una de las obras más importantes en la historia de cómic. Y ahorita vamos a dar por qué. Vamos a ver por qué. La idea central de Maus narra la historia de Black, el papá del artista, un judío polaco sobreviviente del Holocausto, y la relación compleja que llega a tener entre padre e hijo. La obra combina dos planos, el pasado, que viene siendo la vida del padre antes y durante la guerra, y así como después, cuando intentan construir su historia. Este recurso de, como les comenté, de que los judíos son ratones, a los alemanes gatos, no es un recurso que lo hayan querido usar como una forma racista, ¿no? Que cuando dijeron cerdos, pues tú dirías, oye, pues mejor hubieran puesto cerdos a los alemanes. Pero bueno, también hay que recordar que no es la primera interpretación de animales que se tiene en cuanto a una obra de... Sí, a la representación de los personajes. Por ejemplo, vemos Rebelión en la Granja, los cerdos, que vendrían siendo... Que bueno, prácticamente habla todo sobre la revolución rusa. Pues los ponen a ellos, a los cerdos, porque resulta que son unos animales muy inteligentes. Vienen teniendo una inteligencia como de un niño de 6 años más o menos. Pueden reconocer voces, todo. Y que de hecho es algo muy a la vez tenebroso, porque lo andaba viendo, de que según si un cerdo ya se te empieza a quedar viendo, corre. O sea, pero ya, o sea, digamos que tú eres su cuidador y ves que el cerdo ya nada más te mira, es porque les llega a dar como un sentimiento, una tipo de hambre carnívora, güey, y te ve a ti como comida. Es algo medio tenebroso, güey. Y dato curioso de los cerdos, que no mencionó Elmer, pero tengo entendido que el orgasmo de un cerdo puede durar más de 10 minutos. Si no me recuerdo, estaba por ahí de media hora. No me crean mucho, pero investíguenlo. Estoy seguro que sí dura más que el de los hombres, al menos. Entonces, Dios da y ellos, según yo, no pueden voltear a ver hacia el cielo. Entonces, Dios quita. Pues pero preferiría no poder voltear a ver un avión, pero que mi orgasmo durara más de... Creo que el promedio en hombres es como de 4 segundos, 5 más o menos, por ahí. Los que están bendecidos. Pero perdón, me salí del tema. Adelante. Okay. Entonces te digo, este tipo de representaciones no es una connotación racista, sino es una metáfora visual que critica la deshumanización impuesta por el nazismo en su momento y los estereotipos étnicos de la región. Okay. Hasta fíjate que a los franceses me sorprendió que los pusieran como ranas, no como vacas, güey. Y qué curioso, porque según yo las ancas de rana son un platillo como muy caro. Muy caro y, bueno, justo en el entretenimiento lo vinculan mucho con Francia, entonces es raro. Pero ok. Entonces sí, justo es como la representación que mencionabas, ¿no? De las culturas, de las regiones, trasladado a los animales, ¿no? Y bueno, Maus es un ejemplo
más de esas representaciones que, bueno, justamente aquí fue un cómic y ya se tuvo en una obra literaria como Rebelión en la Granja, como tal lo mencionabas. Y aquí viene pues precisamente este dato también, de que dice, Maus es la única novela gráfica que ha ganado el premio Pulitzer, lo hizo en el 92, y fue un hecho histórico que legitimó al cómic como literatura seria. Tuvo otros reconocimientos como los premios Eisner, que te dije, el premio Harvey. Ha sido traducido a más de 30 idiomas y es estudiada hoy en día en universidades de literatura, historia e inclusive artística. En algunos estados de Estados Unidos ha sido censurada. Ahorita no sé si sepan, pero Estados Unidos tiene un pedido muy, muy loco de censura ya de libros. Ya censuró La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, 100 años de soledad, Maus, Rebelión en la Granja, 1984, que muy curiosamente es Sí. también Fahrenheit 451. O sea, un buen de libros que ha estado censurando por situaciones políticas, inclusive la Biblia. Ok, eso. Ya las están retirando de las bibliotecas escolares. Bueno, a lo mejor eso me parece un punto a revisar con mayor detalle, porque inclusive, si no mal recuerdo, y lo escuché en un canal bastante bueno, donde hacían mención que realmente los estadounidenses, a lo mejor esta parte de Dios, la tienen por el manifiesto, que si no mal recuerdo es una tipo revelación de que Dios les dijo a los estadounidenses que América, el continente, era para ellos. Entonces, por ahí viene algo raro que nunca me hubiera imaginado, de hecho, que la Biblia estuviera inclusive en las escuelas de estadounidenses, sí, pues, y que ahora lo estén retirando. Pues mira, muchos creen en realidad de que la educación de Estados Unidos es la mejor. Sí, en escuelas privadas. Las escuelas públicas están horribles, güey. Inclusive se ha puesto mucho de moda cuando les preguntan a norteamericanos, estadounidenses, dime un país de Sudamérica. Y todos de Estados Unidos. No, América es muy grande. Sí, pues Estados Unidos es muy grande. No, o sea, pero América ese es un continente. O sea, ellos sí tienen esa idea de América únicamente Estados Unidos. Lo demás, quién sabe, México del Sur. Sí, claro. Entonces, hablando, bueno, ya pudimos hablar de Maus. Ahora viene otra que, de hecho, últimamente se puede decir que ha sido controversial porque ya también se están comparando ahorita con todo lo que ha pasado de la guerra de Israel con Irán, precisamente, todo esto, perdón, de Palestina, y las intervenciones a Irán, todo lo que ha estado pasando, con otro libro, otra novela que se llama Persépolis, de Marjane Satrapi. Esta obra es un poquito, bueno, primero vamos a hablar un poquito de Marjane, que por desgracia nos dejó hace como 2 meses, falleció. Tuvo una depresión muy, muy fea, porque su esposo murió el año pasado, no se pudo levantar de ello y pues, también terminó falleciendo. Okay. Entonces, Marjane Satrapi escribió, es prácticamente su novela autobiográfica de Persépolis. Persépolis pues viene del persa porque va a hablar precisamente de la revolución persa de 1979, si no mal recuerdo. Y va a contar la historia de Marjane Satrapi, que viene siendo su cambio de cómo en cierto momento ella podía ir a la escuela, jugar con sus amigos hombres y niñas en un mismo jardín, cómo sus papás podían hacer fiesta, meter pisto, todo, hasta que viene la Revolución Islámica y se friega todo. De hecho, se puede decir que este libro esta novela gráfica está prohibida en Irán porque ahí ponen el uso de su velo, de su manto, como algo, como un juego, porque como les digo, o sea, ellos al principio eran unos niños normales como ustedes, que podían jugar, y después le dicen, ¿sabes qué? Las mujeres tienen que llevar velo, y ellas ni siquiera sabían por qué, o sea, y se ponen a jugar, la usan como
como cuerda para brincar, todo, o sea, y eso es por lo que está, Supongo que es por lo que está enojada aquí donde dice que hijos de... precisamente, mira, qué casualidad, la estás mencionando y lo vas encontrando. Y lo voy encontrando. Uh-huh. Esta obra nos muestra, les digo, es biográfica, pero también nos muestra una realidad muy complicada que tienen, bueno, que comenzaron a tener en Irán, porque ellos antes eran imperio, después viene la revolución y no sabían si iba a ser un presidente, que iban a un primer ministro, pues las de las peores decisiones, que de hecho Dune ya nos ha advertido, bueno, ¿qué pasa cuando tienes una figura religiosa como tu líder? Viene siendo, toman se puede decir que como el mando un religioso, y esa es para razón de eso, que tienes que usar el velo, porque si no estás castigando, estás ofendiendo a Alá, todo eso. Al inicio te digo, la niña que ella decía que quería ser profeta, y algo muy curioso, nos muestran inclusive entre las ilustraciones a Jesús, porque si no lo saben, ellos, los musulmanes, sí creen en Jesús. De hecho, se puede decir que de una forma religiosa también tienen ellos su conflicto con los judíos, porque pues, los judíos mataron a Jesucristo. Claro. Pero también están en conflictos con los cristianos, con los católicos, porque nosotros elevamos, digamos, a Jesucristo al nivel de Dios, porque se dijo que Jesús era Dios, hijo de Dios, y bueno, la Trinidad, ¿no? Y ellos dicen, no, o sea, Jesús sí era un Mesías, sí era un profeta. Por eso no tiene el nivel de Mahoma, eso sí. Pero ellos dicen, es requisito saber de Jesús, pero no lo puedes elevar al nivel de Dios porque él simplemente era un mensajero. Sí, simplemente es como un personaje secundario de la historia, ¿no? Por así decirlo. Ok, interesante. Y nos maneja algo, digo, o sea, vean simplemente el contexto que nos está dando un cómic que de las partes más duras para mí es cuando ella tiene un problema en la escuela y el chiste es de que como que le menta la madre al director, ¿no? Y el papá le dice, no, sí, muchas felicidades, hija, pues la verdad es que ha salido tan revolucionaria como tu tío. Y en ese momento la mamá se encabrona con el papá y es algo muy, muy duro porque ella le dice, oye, ¿te acuerdas de quién era tu tío? Ajá, no, perdón, le dice la mamá al papá, sí, y tú quieres que también acabe como tu hermano, que lo mataron, porque pues, ellos hacían redadas y quienes estuvieran haciendo revuelto, por así decirlo, pues los mandaban al cielo de los capibaras. Okay. Le dijo, pero, ¿qué es lo que pasa contigo? Eres mujer en primer lugar y no puedes, ellos no pueden matar a una virgen. Entonces, ¿cuál es la solución de ellos? Obviamente no pueden tener sexo fuera de matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ay, al fin ya lo encontré. ¿Qué es lo que les dice? Los policías te van a casar con un guardia, con otro policía, en pocas palabras, y este güey te va a violar, te va a quitar la virginidad, ya no eres pura, ya te pueden matar, y ahí es cuando te matan. Y no sé si puedas enfocarlo un poquito. Justamente fue la parte que enfoqué. Textualmente dice, ¿y qué? ¿Quieres que acabe igual que él? ¿Es eso? ¿Ejecutada? Y sí, cuando la mamá tiene cara de que está bastante molesta. Pero perdóname y que interrumpa un poco, pero este ejemplar que tengo ahora en manos está tal cual catalogado como cómic o como libro, porque tengo entendido que inclusive, no recuerdo el nombre del autor mexicano, ¿Rius? Sí, exacto, Rius. No, también tenía formas de... bueno, es novela gráfica porque viene siendo compilación también de distintos cómics. Ok, entonces... Se publicó entre lo que es el 2000 y 2003 y esto lo ha convertido en una de las obras más influyentes del cómic contemporáneo. Y bueno, te digo que narra la historia de la niña, nos combina lo que es memoria personal
crónica política, humor, dolor, identidad y resistencia cotidiana. La obra está dividida como tal en 4 volúmenes, que es su infancia en Teherán, la guerra, cuando empieza la guerra Irán-Irak, y su exilio a Austria. De hecho, ya cuando pasa después esto de que la mamá le dice, si quieres que termine igual que tu hermano, dicen como que se dieron cuenta de que su hija era muy rebelde y que tarde o temprano iba a caer en algo malo. Entonces la mandan a Austria, pero al final de cuentas ella llega a tener una crisis de identidad. O sea, en primera ya sí tiene una liberación, una libertad de que puede pistear, puede tener relaciones, tiene novios, no es necesario estarse escondiendo. Sigue usando su velo, nada más como de forma, pues ya como que porque ya se había acostumbrado, no por otra cosa. Pero forma parte de su identidad. Pero al final nunca se llega a sentir muy cómoda. Y ya cuando mejoran las condiciones en Irán, se regresa. Pero pues ya muchos de sus amigos murieron en la guerra o estaban mutilados. Seguían haciendo las redadas de las fiestas. Y los pocos amigos que todavía tenía, al final le dicen, es que tú eres muy europea, eres muy austríaca, tú no eres iraní. Y ella se sentía al revés allá en Austria, o sea, es que yo soy iraní, no. Tenía una falta de personalidad, por así llamarlo, de una apropiación, que también la metió en Austria, en Austria la metió en problemas de adicciones. Y bueno, pues te digo, ya al final nos narra cómo regresa a casa y se encuentra a todos sus amigos mutilados, los nombres de las calles son de soldados que ya se murieron en la guerra, o sea, todo muy distinto. Entonces, estas 2 obras ahorita han sido, pues, muy comparativas por el tema político que ahorita están viviendo cada país. Y pues bueno, esperemos que algún día voy a ser como el jugador, güey, que dice, ya no más a la guerra, por favor. Y boom, dice eso y de forma automática se vienen Sale del chat. Sale el desarme nuclear total. Sí, amigo. Ok. A ver, déjame ver, ¿qué más te voy a comentar de lo que ya antes de que ya entremos a una conversación más libre? Creo que ya estamos terminando. Sí. Bueno, esto han sido como de los cómics. Hay todavía muchos más que llegan a ser más controversiales, muy, muy importantes en la actualidad. Ahorita les andaba presentando lo que era Preacher. Preacher cambió el mundo del cómic en razón de que habla sobre Dios, pero a diferencia de como lo hace con Lucifer o en Sandman, porque de hecho son distintos escritores. Por ejemplo, Lucifer sí fue creado por Neil Gaiman y llegó a hacer todavía unos cuantos unos números de Lucifer, pero ya después se fue con otro creador. ¿Qué es lo que pasa en Preacher? Pues resulta que tenemos en primer momento un cambio de perspectiva sobre Dios, a razón de que Dios se fue de sabático, cariño. Ok. Y resulta que en cierto momento de la historia, un ángel y un demonio tuvieron coito y de ahí salió un ser que se llamó Génesis, el cual era algo muy peligroso porque pues, en primera los seres divinos no podían tener relaciones, o sea, terminaron siendo creo que sí los mataron. Y como no era como un nuevo dios prácticamente Génesis. Entonces se llega a escapar y se mete en el cuerpo de quien viene siendo, si no mal recuerdo, John, el nombre del protagonista. No sé por qué me acuerdo más de su novia, que se llama Tulip, que bueno, yo creo que es porque tiene un nombre medio rarito, ¿no? Y desde el primer momento empieza a presentar manifestaciones divinas, o sea, su iglesia en donde estaba
dando la palabra, donde andaba predicando, por eso es preacher, el predicador, le incendia, todos mueren, menos él, y poco a poco va comenzando a dar otras manifestaciones. Su poder se puede decir que es la palabra de Dios, de la cual, pues, lo que él diga, lo tienes que hacer. Y ha sido un poquito, bueno, no se considera para menores de edad porque, pues, Por los temas que tocan, por ¿no? el tema, por ejemplo, en su momento dice fuck you, que la traducción vendría siendo, pues, literalmente cógete, y hace que ese personaje se corte el miembro y o sea, está muy, llegas a tener muchas controversias. Y algo que también ha hecho manifestaciones de que llegan a mencionar, o bueno, hacen aquí en el cómic, que existe un hijo de Dios, un hijo de Jesús todavía. Ok. Que al final Jesús sí tuvo descendencia, pero haz de cuenta que para mantener esa pureza, porque obviamente fueron niño o niña cuando nacieron sus hijos, pues terminaron procreando, pues, incesto. Ok. Incesto, entonces ahorita el hijo pues sí está medio idiota, ¿no? En el sentido de que pues toda lo que la endogamia produce, ¿no? Uh-huh. Y también ha sido controversial en el sentido de que nos muestran a un papa, hacia el papa, gordo, mega, o sea, mórbido, hasta lo tienen que bajar en helicóptero, casi con grúa, pero que es bulímico, güey. Ok, o sea, si no fuese... Que porque así evita como tal, como, cometer el pecado de la gula. Ok, o sea, bastante... contradictorio. Sí, un pero... poco. Ajá, y pues precisamente, o sea, hasta tiene una varita especial que son con 2 dedos así, para que él ni siquiera tenga que meterse los dedos, o sea, está muy... Nada que la religión católica no. Ajá, es algo que si viera mi tía, la católica, ya me estaría mandando a confesarme, güey. Sí, no apto para aleluyos, preacher, entonces. Perfecto. Aparte, justamente esto es un poco lo que yo quería a lo mejor comentar. Bueno, no sé si ahora tienes algún otro dato o... No. Es que justo esta parte, bueno, evidentemente este es el cubreportadas. Ajá. Pero bueno, justo, mira. Lo hacen como tipo Biblia. Y por el otro lado está el cubrepolvo, bueno, la primera portada, por así llamarlo, uh-huh. Y está bastante cool también, ¿no? O sea, vemos aquí, entiendo que él es el protagonista. No, es un coprotagonista. Oh, okay. Y es un vampiro, o sea, está medio loco. La historia es irlandesa en primer lugar, y es un vampiro. Ok, bueno, pero me llama bastante la atención justamente el nivel de detalle que inclusive tiene. Y era algo a lo que yo quería a lo mejor entrar, o bueno, no quería que se dejara de mencionar en la conversación, el que además de que nos están hablando de grandes historias, donde, bueno, como ya vimos, no solamente es para entretenimiento, también tocan temas políticos, pueden ser inclusive hasta formas de una autobiografía o la biografía de alguien más, como en el caso de Maus y de Persepolis. Creo que también algo muy importante y que la verdad es lo que justamente llama mucho la atención en un niño, son las ilustraciones, ¿no? Y vemos que existen distintos tipos. Por ejemplo, justamente en este ejemplar que yo tengo aquí, de Kingdom Come, o sea, para empezar, la portada es una belleza. Ilustraciones por Alex Rose. Y la verdad, o sea, no puedo dejar de mencionar lo hermoso que es la forma en la que este cómic está ilustrado. Evidentemente te llama la atención. Ves a Wonder Woman, a Superman, a Batman. Y claro, o sea, se siguen manteniendo los tonos que ya conocemos, ¿no? Un Batman pues oscuro. Pero la forma en la cual está ilustrado te transmite algo especial. Cada cómic es especial en su propia identidad, porque justamente cuentan con estos
elementos donde tú a veces te pones a leer uno como Kingdom Come y te das cuenta de que a pesar de que estás leyendo algo por puro entretenimiento, te traslada a otro mundo. Y es algo creo que muy, muy bonito de los cómics, que no solamente te entretienen, están tan bien hechos que te sumerges en el mundo y no puedes, es lo que pasa con un buen libro, no puedes dejar de leerlo. Entonces, vaya, vemos que no solamente es la historia, sino también las ilustraciones forman parte. El arte. Justamente, eso es por lo cual también yo considero que es un arte. Sí, claro. Definitivamente. Mira, por ejemplo, en este caso es un Before Watchmen, en el cual cuenta historias sobre los que pertenecen a este grupo de The Watchmen, los vigilantes. Tiene una frase espectacular de hecho Watchmen, que es que te pone a preguntar a veces de quién vigila al vigilante. Y bueno, o sea, son distintas historias, son distintos artistas, distintos escritores que dejan también precisamente pues su tipo de arte. Por ejemplo, cuando habla sobre Night Owl de Minutemen, es un arte como que muy básico, pero muy clásico, diría yo. Y después cuando va el de Silk Spectre, ya es un poquito más moderno, un poquito más colorido, pero el que ya tiene, ese es de Silk, me parece, sí. Sí, justamente. Pero el que está mucho más rotísimo para mí es el que tiene con Rorschach. Rorschach, sus ilustraciones son casi más bien como si fueran fotografía, o sea, el nivel de detalle que tiene ahí. O sea, bien nada más pudieron haber hecho una gabardina, pero aquí le dieron color a la gabardina, claro. Manifestando su arte. Realmente está muy padre, la historia es muy buena, que digo, por desgracia también viene involucrando lo que tienen problemas actuales que son tráfico de personas, feminicidio. Ni siquiera sé si me vayan a bajar el video por decir esas palabras. Bueno. Cosas que pasan en la realidad que no nos deberían, bueno, no deberían de pasar, pero que lastimosamente pues, son cosas que ocurren. Y justamente ahora que mencionabas, bueno, en ese ejemplar que tú mostrabas, justo creo que hasta inclusive desde la pura portada se puede apreciar lo que mencionas, ¿no? En la primera historia se ve un arte de cómic como más clásico. Vamos viendo la evolución hasta que tenemos un nivel de detalle bastante interesante. Entonces, justo, es entretenimiento del bueno. Y fíjate que eso también es algo que vale la pena visitar, los distintos tipos de arte, las historias que se narran. Y bueno, yo te quisiera a ti preguntar, ¿cuál sería, si tú tuvieras que recomendarle a la bonita audiencia, cuál serían al menos 2 cómics que te gustaría que ellos leyeran? Uno que a lo mejor tú puedas escoger que trate un tema, a lo mejor uno más serio, o igual uno que simplemente te haya entretenido. ¿A ti cuál te gustaría dejarle a la damita en casa? Ok. Uno que yo sí recomiendo demasiado, bueno, mucho, sería, y que ahorita vamos a ir a nuestro top de nuestros mejores cómics favoritos, pero empezaría con Daredevil Born Again, que ahorita si han visto la serie de Netflix, pues la verdad no tiene nada que ver, nada más pusieron el Born Again como porque es como a pesar de que son los mismos actores y todo, es como un reboot, porque lo más cercano al Born Again en realidad fue la temporada 3 de Daredevil, que pues nos habla de cómo se puede afectar no al superhéroe, sino al hombre, porque aquí en este caso Kingpin descubre quién es Daredevil a través de su expareja Karen. Las ex no son buenos hermanos. Pero ¿por qué lo sabe? Porque ella ya se vuelve yonki, es decir, adicta, y así como por Jesús por 30 monedas, por una grapa, vendió el nombre de Matt Murdock. Entonces, no va a su casa y lo mata, no hace nada de eso. Él comienza a desprestigiar a Matt Murdock. Dice que como él es abogado, él dice, ha usado
testigos falsos, manipulación de jurado. Al final de cuentas termina destruyendo al hombre. O sea, lo deja en la calle. Lo quiebra, más que matarlo, lo quiebra. Lo quiebra, y no como Bane a Batman, sino de todo, hasta casi psicológicamente. Ya hubo un momento en que casi hay una parte en donde va en un taxi y al final se termina cayendo al mar de Nueva York, y como que en un momento como que se dice, pues, sí, ya mejor aquí me quedo, ya, ¿por qué lo hago? sí, Pero no, dice, yo no puedo dejar que él gane, yo tengo que levantarme. O sea, al final es una historia muy buena. No necesitas tener demasiado contexto o ser un conocedor infinito de Daredevil, y es una historia que te engancha de principio a fin. Esa sería una. Y perdón, antes de que continúes, justamente creo que esta frase es clásica de Daredevil, pero siempre vale la pena revisitarla, que dice: y yo le he demostrado que un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Entonces, gran recomendación. Esa es una. Y ando viendo, ¿qué otro más? Bueno, si me permites, en lo que encuentras el ejemplar, tú puedes dar. Uno que yo puedo recomendar a las personas que nos ven sería este de aquí, en particular, Kick-Ass por Mark Millar y John Romita Jr. Este cómic para mí es muy especial. Primero que nada, bueno, la edición me gusta bastante. Lastimosamente, estas cosas las empezaba a comprar cuando era un adolescente, entonces no le tuve tanto cuidado. Pero es un cómic bastante cool porque, digo, ya justamente Daredevil es un personaje que a lo mejor no tiene poderes como tal, por así llamarlo, sino simplemente tiene más agudizados sus sentidos, salvo que es ciego. Pero este en específico me gusta mucho porque es el primer cómic que yo a nivel personal leí de una persona que se ha preguntado justamente, de hecho creo que es de las primeras viñetas que dice, así de si alguna vez alguien ha fantaseado con ser un superhéroe, o sea, ¿qué realmente qué hace falta para que alguien tome las riendas y diga, yo quiero ser esa persona diferente porque las autoridades, porque la sociedad, demás? Eso es una parte que me gusta bastante y te habla también claramente de qué es lo que pasa cuando tú decides ponerte un traje de buzo y salir a la calle e intentar ayudar a tu vecina. Y con esto no es algo malo. Todos debemos de tener algo bueno en nuestros corazones, como el simple hecho de ayudar al prójimo, pero también te explica las consecuencias y la forma en cómo está representada esta idea que probablemente muchos hayamos pensado, sobre todo los amantes de los cómics. Es algo que a mí me gusta mucho y por eso es un cómic para mí muy especial. Yo recomiendo absolutamente el cómic, pero también hay una película. Nada está peleado y la película también. La 1 sí está muy fiel al cómic, a diferencia de que, pues bueno, esto ya no puede ser spoiler, de que... Recuerda, amarte duele, hermano. De que en la película, ¿cómo se llama? Dave consigue la chica. En este caso, cuando le revela quién es Kick-Ass, en el caso de Kick-Ass, lo manda a la goma y después le manda unas nudes, pero no de las nudes que quisiera, sino de ella teniendo coito con su novio. Así sí. De, ¿en verdad creíste que te iba a pelar, güey? Pero es una joya de cómic, la verdad. Nunca lo había tocado así, lo había leído, pero en forma digital, porque pues también pues, comenzamos a leer cómics cuando éramos niños y jóvenes, pero pues no teníamos dinero mucho, entonces sí. Yo tenía que buscarlos en línea. Y es una bonita forma también de meterse, o sea, aquí no tienes que comprar la edición más cara, no, digo, hay una frase, si no me recuerdo, citando a Stan Lee, que Dios lo tenga en su santa gloria, no es, si no me recuerdo la frase decía así como de que no es lo mismo
el formato digital al físico, porque no es lo mismo ver una teta que tocarla. Entonces, yo concuerdo bastante con eso. Sí. La teta puede ser de hombre o de mujer, ¿eh? Eso no tiene por qué ser el conflicto. Preferible de fémina en este caso. Claro, ahí en género se rompen gustos y también soy devoto de, pero sí, Kick-Ass, un gran ejemplar para empezar a meter en este mundo del cómic. Y otro que es un clásico, diría yo, y que es con algo con lo que también me enganché, y que muchas gracias en su momento, DC Comics México, Televisa, por hacer esta compilación de lo mejor de DC. Claro. Una historia que te engancha, que te va a platicar cómo fue el año 1 de Batman. Uf. Tremenda joya, diría yo. Se me pararon los vellitos, se me puso la piel de gallina. Sí, claro, o sea, y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, todos conocemos al hombre murciélago. De hecho, yo me atrevería a decir que es el superhéroe favorito de la gran mayoría de las personas. El mío en lo particular es mi superhéroe favorito de DC Comics. Aunque, la verdad, sí, es un gran ejemplar en el que, si bien ya conocemos la historia de Batman, aquí te pone en su piel, te va contando qué tan complicado está siendo ser Batman y qué significa ser Batman, ¿no? Sí, de hecho, pues ahí no solamente te habla de su trauma, sino de cómo lo tiene que afrontar y también cómo usa ese trauma a su favor. Por ejemplo, cuando va a la cena y les mete un chingo de murciélagos, ahí es una joya, en serio. Y aquí donde está precisamente peleando con su trauma, cuando enfrenta, por así llamarlo, al murciélago. Y sí, Batman yo creo que es de mis personajes favoritos, si no es que el favorito de DC, que de hecho, pues, gracias a este brother me trajo de su viaje a Nueva York un llavero Lego de Batman, que está increíble. Muchas gracias por ese. Sí. Pero, ¿qué más te iba a decir? Algo curioso, precisamente, todos conocemos a Batman, pero ¿qué tal Rorschach? De hecho, Rorschach tenía que ser la representación fiel de un Batman, pero que no tuviera el dinero, que no tuviera poderes, y lo más cercano que crearon y que me encantó mucho fue Rorschach. De hecho, está entre los mejores detectives, incluyendo a Mr. Misterio y a Batman, precisamente, del universo DC. Otro está también Constantine, pero bueno, es un poquito distinto. Pero sí, Rorschach vendría siendo el Batman versión Temu. Bueno, no quiero decir Temu, porque al final de cuentas es otro personaje, pero sí es como si yo hubiera querido ser Batman sin dinero, pobre. Sí, claro, te da una demostración de que a veces los recursos te limitan, pero quien tiene las ganas de hacer las cosas las hace, y que inclusive es una versión un poco más cruda. Los traumas son distintos, pero es igual, es una forma peculiar de empezarte a meter, si te gustan las historias un poco más fuertes o más heavy. Bueno, no diría que Watchmen a lo mejor es lo más fuerte, pero sale del estereotipo de un cómic de, Batman, Superman, Spider-Man, los favoritos, ¿no? Pero sí, es una buena comparativa, y la verdad es que es un gran hobby. No es barato, pero insistimos, eso nunca ha sido una limitación. Nosotros bueno, en mi caso yo empecé con coleccionar cómics aproximadamente en 2012, por ahí, si no es que antes, pero la verdad es que es un hobby muy lindo. Nada como abrir tu compilación, tu novela gráfica, relajarte y simplemente meterte en el mundo de los superhéroes, de los predicadores que manifiestan mutilaciones, historias donde te cuentan un contexto histórico de una perspectiva que no nos habíamos sentado a ver. Entonces es algo que es muy lindo. No sé, ¿tú
¿Quieres comentar algo más? ¿Alguna otra recomendación que quieras hacer? Pues no, simplemente sí les diría que dense la oportunidad de leer algo más allá de una novela normal. Están los cómics, las novelas gráficas. Como dice Pedro, sí no es algo económico. De hecho, pues puede decir que yo llegaba a comprar unos que otros cuando estaba en la prepa, pero ya sí bien fue... unos me los llegaron a regalar en su momento. Hagan eso. Ese es... de los ñoños, ese es el ramo buchón. Exactamente. ¿Qué es eso de pendejada del ramo de Hot Wheels? No, ni madre. Dale un cómic, dame un número 1, portada variante con celofán. Mira, en inglés. Sé que debes de estar por ahí, preciosa, pero yo ahorita quiero los de Lucifer, ya los encontré, están como en 300 y tantos. Por ahí me puedes llegar, ¿sabes? Y entonces, pero bueno, si pueden, sé que ahorita la economía está medio cabrona y pues a veces comprarte uno de estos te cuesta lo de quizás lo de una comida, unos pasajes, pero busquen alternativas quizás como verlo en digital. Digo, si es mejor, bueno, yo he sido más de lo físico, pero pues a lo que se tenía en su momento, digo, yo empecé leyendo contenido de digital. Después, por ejemplo, también con los libros ya me ha pasado de que me compro una Kindle, no me acostumbré, no, mejor la terminé vendiendo porque no, yo soy más de libro físico. Pero pueden hacerlo. Creo que la cultura y el arte no debe estar peleada con el dinero. Debería, o sea, que te digan, ay, pero espérate, te vale madres. Yo quiero informarme, yo quiero leerlo, yo quiero vivirlo, quiero gozarlo. Al final de cuentas nuestras vidas somos nuestras experiencias y las aventuras que vivimos a lo largo y los cómics son muchas aventuras en un librito o en un librote. Entonces, sí, es una gran forma de expresión. Esperemos que los autores que ya son favoritos puedan seguir haciendo obras dignas de ya trabajos que nos han dado. Por ejemplo, también, ¿cuál es tu escritor o tu autor favorito? Bueno, creo que un poco ya nos hiciste el spoiler, no sé. Neil Gaiman, Frank Miller, Alan Moore. Lo comentábamos, lo que sería una peda con el señor Alan Moore, creo que estaría muy interesante. Bueno, pero que no vea mi edición de bolsillo de Watchmen, porque él parece que siempre está emputado por todos, porque sacaron mucho mercancía de Watchmen, pero como a él ya no le daban dinero, ya no le pagaban, se encabronaba y parecía que en todas las entrevistas andaba bien enojado. Inclusive los Simpsons lo llegaron a proyectar cuando dice, oiga, señor Alan Moore, ¿me puede firmar mi edición de Los Vigilantes Bebés? Ah, maldito DC, que no sé qué. Claro. Sí, pero yo creo que sí, Frank Miller, por ejemplo, Mark Millar también. Mark Millar también fue el que hizo Kingsman. Ya me dejaste con una duda. No me acuerdo, creo que sí o creo que no, creo que sí. Por ejemplo, Garth Ennis, que es el creador de Preacher, también hizo otro cómic que de hecho es muy controversial, va a ser puesto en live action para el siguiente año o hace 2, para dentro de 2 creo, que se llama Crows, Los Cruzados, que es como de una plaga zombie, pero que como tal no te mata, no te vuelves un zombie, sino que altera tus sentidos que te hacen recurrir a la violencia extrema. Es una joya. De hecho, es lo que yo la otra vez estaba pensando que cómo lo van a hacer, lo van a pasar a live action con tanta violencia, tanta censura que tiene. Sí, va a estar complicado. Ay, bueno, y perdón, esa es otra. Muchas de las historias que a ustedes ya les gustan nacieron de acá, o sea, nacieron de este bonito formato, como lo puede ser, y si no, corrígeme, The Walking Dead realmente es un cómic, no es una serie. Sí, no. Digo que después inclusive si te gusta el spoiler, vete al cómic, vete al material de origen y ahí te ahorras las temporadas que no aportaron a nada. Pero es que no, es que The Walking Dead envejeció muy mal.
Al inicio, las primeras 3 temporadas eran una joya, todo. The Walking Dead, The Walking Dead. Después sí era así como de, te voy a invitar a mi casa a ver The Walking Dead, pero, pero de la 5ª temporada para que si me pierdo algo, ni me importe. Yo pensé que para ver The Walking Dead, sin ver The Walking Dead. Precisamente, porque pues si te vas a no ver The Walking Dead, no te pierdes de mucho. Sí, claro. Pero tú tienes, por ejemplo, tus autores favoritos. Sí, yo creo que comparto bastante a Alan Moore y bueno, claro, pues los clásicos. Soy un fan empedernido de Spider-Man, así que claro que Stan Lee y Steve Ditko, pues bueno, fueron pioneros, ¿no? Jack Kirby también, sí. O sea, la verdad es que es un mundo enorme pero uno en el que vale mucho la pena, inclusive si son faperos, como podrán ver en el ejemplar que tiene. Bueno, que ahora tengo yo. Es una portada variante de The Amazing Spider-Man, que de hecho precisamente te iba a preguntar si tú tenías también algún ilustrador, porque por ejemplo este es de Campbell, que es una joya, o sea, no solamente porque esté Black Cat súper guapa, que es como la creación de Gatúbela en este caso, pero no sé si lo alcancen a ver, aparece Peter cayendo, o sea... Lo que todo hombre ha hecho por una mujer que le gusta, ¿no? Sí, yo ahora que lo mencionabas, justo y creo que lo mencioné hace unos minutos, para mí Alex Ross sí, es una bestia en el buen sentido, con su increíble trabajo. La verdad es que sí, yo creo que él es mi favorito. Y pues bueno, eso es lo que yo tengo para decir de este lado. Lean cómics, es un hobby muy cool y no se dejen... En este caso es raro decir que no te dejes llevar por la portada, pero a veces sí te tienes que dejar llevar un poco, es un poco de ambas, ¿no? Pero en resumen, bueno, yo te agradezco por invitarme y... Todavía no terminamos, pa. ¿No? No. No, es que ya nada más, bueno, al menos para la sección de cómics ya te iba a decir. Bueno, pero entonces puedes poner un corte. ¿Ah, sí? Bueno, después de nuestra pausa de hidratación, vamos a seguir, ya vamos a terminar ya casi. Solamente para preguntarte, amigo, ¿tienes un top 5 de historias de cómics? Sí, claro que sí. De forma resumida, yo puedo recomendar justamente el primero es Kick-Ass. Un segundo que yo les recomendaría sería, también lo tengo acá, X-Men, la saga de Dark Phoenix. Si les gustan las cosas irreverentes, yo recomendaría Deadpool Kills the Marvel Universe. La trilogía asesina. Sí, exacto, la trilogía asesina. También, bueno, te voy a robar uno, Batman Year One. Y uno muy, muy suave y muy digerible, que yo puedo recomendar, sobre todo si les gusta Spider-Man, porque sé que también es el favorito de muchos. Tienen que leer sí o sí religiosamente Spider-Verse. El Spider-Verse completo vale muchísimo la pena. Y sí, ese sería como el top de recomendaciones que yo podría decir. Sí, del Spider-Verse estuvieron muy buenas. Digo, estuvo un poquito complicado compararlas porque salían cada semana. Sí. Normalmente las publicaciones de los cómics vienen siendo de forma mensual, pero como este fue un evento muy cabroncísimo, se puede decir, empezó a salir cada semana. Pero uno de esos de que precisamente el Spider-Verse, que me encantó, fue esta edición, bueno, este número, que es el número 4, en la cual, no sé si has visto, hablando de The Walking Dead, al actor que la hace del hijo de Rick. Él sacó una versión de Spider-Man. ¿A poco? Sí, está en YouTube, lo pueden ver, pero está prácticamente inspirado más aquí en este cómic de que cómo es que llega a tener toda la mutación, que de hecho pues, era el temor que tenía en esta entrega de la película más reciente de Spider-Man, cuando se empieza a alterar, que tenía miedo de que se convirtiera en una araña, ¿no? Que ganara el ADN arácnido.
Y aquí el tío Ben no es la figura paterna amorosa, ¿no? Aquí el tío Ben es un golpeador. Un tío probablemente mexicano, típico, pudiese ser. Que le va a los Pumas. Que le va a los Pumas. Sí, de hecho, en esa versión que tienes, creo que Spider-Man se llama Patar Patrel, algo. No recuerdo ahora exactamente, pero sí, o sea, es una versión más de Spider-Man, pero no es el Peter Parker que todos amamos. Sí, no, y de hecho ahorita que lo recuerdo, primero era un acosador porque se guachaba a Mary Jane desde su ventana, así medio pervertido. Medio creepy. Medio creepy, y era un prospecto, o sea, si no era por la araña, de todos modos iba a ser un asesino en serie. El güey mataba animales, cosas así, entonces, pues, o sea... Una versión de Spider-Man que no muchos conocen. Pero sí, correcto. Entonces, en definitiva, Kick-Ass, Spider-Verse, Batman Year One. Rayos, creo que olvidé... Dark Phoenix, ¿sí? Sí, claro, también Dark Phoenix. Y... No, sí, me había hecho falta uno, entonces... puedo recomendar también... uno bastante alegre de Batman, y que también es de mis favoritos. Batman a través del tiempo, que narra cómo es Batman en la época de los cavernícolas, de los piratas, en la época de las brujas. Está muy cool. Si no me recuerdo, se llama Bruce Wayne a través del tiempo, si no me recuerdo. No es tal cual Batman. Sí, eso yo puedo recomendar. Ok. Yo les recomiendo, ese sí no lo tengo, lo leí digital, pero Batman, la corte de los búhos, una joyita. Es algo muy curioso porque yo no soy muy fan de Linterna Verde, pero para mí tiene una de las mejores historias de todo Marvel, que es de Blackest Night. De DC Comics, ¿no? Ajá. Perdón, es que dijiste Marvel. Perdona, de DC. Te digo, o sea, no soy muy fan de Linterna Verde, de hecho, hasta a veces se me hace como que el superhéroe hasta más ñoño, ¿no? Más ñoño, que hasta inclusive Green Arrow tiene más relevancia para mí, y eso que ni tiene poderes. Pero bueno, de Dark Night es una joya, pueden leerla. Llevo 2, ¿verdad? Sí, también otro. Dos. Es que sí soy muy fan de Batman, entonces Batman The Killing Joke. Hermano. Ese también lo leí en digital, pero dije, lo tengo que tener en físico. Digo, está en inglés porque termina siendo más barato leerlos en... No, pero mira, qué bonito. Inglés, pero está muy cabroncísimo. Una portada icónica. La portada del Joker sosteniendo la cámara. ¿La cámara? No voy a decir de qué trata, eso ustedes veanlo. Otro que también, que ya hice la recomendación hace ratito, que es de mis favoritos, Daredevil, Born Again. También Daredevil Yellow está muy bueno. Y para terminar, Sandman. Sandman es de mis favoritos, siempre lo voy a estar recomendando. Va, perfecto. Bueno, aquí ya terminamos esta sección de cómics. Si quieren seguir, vamos a platicar y vamos un poquito de unas películas, pero bueno. ¿Cómo has estado, amigo? ¿Cómo te sientes? Bien. Muchas gracias por la invitación. Bastante cool la plática. Me gusta tu playera. Gracias, sí. Me gusta, como ya mencioné, me gusta mucho Spider-Man, así que siempre, al menos una vez a la semana, me van a ver con una playera de Spider-Man, sí. Carnage. También Maximum Carnage. Está muy bueno ese cómic. Es muy bueno. Recomendación extra. Sí, bueno, ¿y qué tal? Hablando justamente de personajes de los cómics, historias y demás. ¿Qué opinas de la película primero que nada, la de Spider-Man Brand New Day? ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Que se puede llamar Batman una nueva novia, güey. ¿Qué? Que se puede llamar Batman, pero Spider-Man una nueva novia. Es que ando muy curioso ahorita con Batman. Pero me gustó mucho, la verdad. Las primeras escenas de combate con Scorpion, con Rhino, o sea, recreando las portadas. Creo que no era Rhino, es otro villano, pero ¿era el Chacal? No recuerdo ahora el nombre, pero sí uno que se estampa contra la pared. Ajá, era Scorpion. Bueno, recreando portadas muy clásicas de Spider-Man. Me encantó eso. Como que supieron hacer a Spider-Man en esta ocasión. Digo, ya habían comenzado a hacerle ya
desarrollo de personaje con En la película anterior, la ¿no? película anterior, pero creo que si podemos hablar de esta saga de Spider-Man, hablemos nada más de Batman, perdón, de Spider-Man No Way Home y Brand New Spider-Man Y Spider-Man Brand New Day. Exactamente. Sí, de hecho, a mí la verdad me gustó bastante o sea, además de las referencias que ya mencionaste, muestran un Peter Parker justo desde este punto de vista en el que probablemente muchas de las personas hemos estado, que es esta etapa de la depresión, la soledad, el sentir que todos podemos solos, cuando realmente necesitamos siempre tener a nuestro alrededor un círculo de contención, un círculo de apoyo. Una red de apoyo. Sí, justo. Entonces sí es algo que, por ejemplo, Peter buscaba si bien no desesperadamente, lo anhelaba bastante, ¿no? Y me parece que es una linda forma también de aceptar inclusive los cambios que existen en nuestras vidas, tanto con el tema de la mutación. Ajá. Sí, volviendo a un poco la idea, me gusta mucho esta parte de que hablan sobre los cambios que pueden existir, el héroe, cómo es que lo está presentando, la mutación de Spider-Man. Es algo muy, muy bueno, inclusive creo que hasta con el soundtrack, a mí al principio me gustó mucho que pusieran la canción de Wolf Like Me, que habla justamente como de cambios. Entonces, sí, una buena película de Spider-Man. No diría que es mi favorita. Siento que hubieron personajes que se pudieron haber aprovechado un poco más. Pero The Punisher, no sé cómo pasó de ser el sádico más cabrón en Daredevil a ser una niñera. Sí, claro, es que, bueno, siempre tienen que dar ese ajuste, esa adaptación. Pero sí, es algo que yo creo que a los fans de los cómics nos fuimos de la sala de cine satisfechos. Sí. No voy a decir, te metieron todo el fanservice como en No Way Home con los 3 Spider-Mans, pero creo que es una buena película de Spider-Man que puede dejar las bases para una buena continuación, siempre y cuando, pues bueno, las historias que sigan representando sean buenas. Y sí. Yéndonos a un lado conspiranoico, ¿crees que sea la última película con el Spider-Man de Tom Holland? ¿O crees que sigan más? Yo creo que van a... O sea, Spider-Man vende, a la gente le está gustando la película. Se ve que esto va a continuar. Me parece interesante que hayan dejado la puerta abierta, específicamente, de hecho, algo interesante, no sé cuándo se va a publicar esto y si llegaron hasta este punto, pero algo de lo que yo me di cuenta y que creo que a lo mejor muchos más también, es que en la escena post créditos Spider-Man al parecer aparece en otro punto. Como recordarán en las películas de Marvel, siempre aparece que los Cuatro Fantásticos, Thor, Iron Man regresará en Avengers o cosas así. Y en esta ocasión no lo pusieron. No pusieron Spider-Man regresará en Avengers Doomsday, que es la película más cercana. No, simplemente pusieron un guiño de que Spider-Man aparecía en otra locación. No sé, supongo que se vienen cosas interesantes. Probablemente vayan a aprovechar a Spider-Man para Avengers Doomsday. Probablemente vayan a hacerlo. A lo mejor quieran hacer una movida con la cuestión de la próxima película de Spider-Man, que es la que cierra la trilogía de Into the Spider-Verse, la historia de Miles. O probablemente no sé qué tanto se quieran saltar Marvel y trasladarlo directamente ya a Secret Wars, que es donde hay justamente es una parte interesante que le hace falta a este universo de compartido de Sony con Marvel, donde es el simbionte. Si bien en un punto, en una película, en un guiño, al final de una película de Venom, se veía al Spider-Man Tom Holland, creo que ya no va a seguir eso, pero no descarto la posibilidad de que quieran poner la primera versión, como justamente en los cómics, de cuando Spider-Man toma el simbionte, se lo lleva a la Tierra y empiezan a pasar
aún más cambios. Entonces, como podemos saber o como podemos ver, el amigable vecino hombre araña siempre encuentra la forma para meterse en problemas y hacerse la vida más difícil, haciéndole la vida más fácil a los demás, porque a veces el Spider-Man tiene que hacer cosas que le rompen el corazón a Peter Parker. Entonces, gajes del oficio. Gajes del oficio. Y hablando de gajes del oficio, ¿a ti qué te pareció la película de la Odisea? Creo que también fue... O sea, hubo un punto en el que dije, güey, yo quiero ver Minions contra monstruos, porque ya había visto Spider-Man en la Odisea. Ajá. Y solamente estaban esas dos, entonces creo que la están rompiendo en taquilla. Sí, mira, yo me encantó la Odisea, la verdad. La vi en IMAX, no en el formato de como Nolan lo hubiera querido ver, porque pues solamente hay 40 salas para poder ver ese pinche formato. Y vivimos en México. Si se hubiera estrenado previo a la pandemia, lo hubiéramos podido ver en la del Papalote Museo del Niño. Oh, vaya. Ahí sí tenían una de esas. No mames. Pero qué tiempos. Me encantó, la verdad, creo que el hate que recibió de que era muy woke, nada que ver. Digo, sí te saca un poquito de onda en un cierto momento a Elena, ya verla como Lupita, pero sale tan poco en pantalla y su actuación es tan buena que te vale madres. Es muy interesante, la verdad. Muchos sí se andaban de, oigan, pero si Melenao murió según Troya, ¿no? No, la verdad es que este cuento homérico, pues sí es un poquito más fiel a lo que hemos tenido. Me encantó el soundtrack también desde ahí, todo el score de la película, la música, la ambientación, está increíble. El que hayan puesto a Elliot Page, no es Aquiles, porque muchos, o sea, yo creo que ni siquiera la fueron a ver la película y saben de que no, es que Aquiles por Elliot Page, güey, no tiene nada que ver. No lo interpreta a él, es a otro. Es más, de hecho, bueno, Aquiles ya estaba muerto para cuando, de acuerdo a los textos, y no es spoiler porque pues también el pinche libro ya está escrito desde hace 3000 años, Aquiles ya estaba muerto para cuando sucedió la batalla, la entrada cuando toman Troya, exactamente. Entonces ya estaba muerto. Hubieron cortas cosas que sí me hubiera gustado que lo hubieran aplicado, por ejemplo, la conversación con Polifemo, que es el cíclope. Esa parte donde dice, él se presenta, él me dice, yo soy nadie y vamos a negociar, ¿no? Porque se los andaba cargando, ¿no? Cuando le quita el ojo, porque realmente no era solamente un cíclope, eran varios, y los demás así cuando empiezan a escuchar que este güey está gritando, dicen, ¿qué te pasa? Nadie me está matando. Entonces era algo una joyita. También las conversaciones en el inframundo de su mamá, porque en los textos la mamá había estado esperando a Odiseo, pero al final de cuentas muere de tristeza, se puede decir. No solamente era Penélope la que le estaba esperando, no era su mamá, y se la encuentra en el inframundo. Y tiene también una conversación con Aquiles, que sí, también me hubiera gustado mucho, donde Aquiles dice, es que yo preferiría ser el esclavo, labrar la tierra del hombre más pobre, a haber vivido una vida de guerra y de combate. Ok, vaya, mira, has dicho cosas bastante interesantes. Yo, la verdad, para ser muy sincero, no he leído los textos de Homero, pero es interesante. Creo que justamente aquí la idea, el día de hoy, en esta conversación y en esta edición de Literamesta, sí, Literamesta, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Perdón, amigo, porque creo que porque lo quise hacer como si fuera un tipo albur, por así llamarlo, porque siempre, o sea, cuando hablan de textos de literatura, como que siempre te tienes que imaginar una charla tipo conferencial de una universidad, cuando, pues no, o sea, eso hace que la gente se aleje y pues, acá mejor hablando de cotorreo dicen, oye, lo narró chido, pues igual, a ver, me voy viendo el texto. La picardía mexicana, ¿no? Sobre todo. Sí. Okay. Lean La Rata con Tiner. La Rata con Tiner. Texto básico y increíble. Próximamente los libros de la SEP. Pero sí, justamente... Que bueno, los libros de la SEP sí también tenían unas historias medias random, güey. Pero eran muy buenas. Yo la verdad no he leído las nuevas, pero los clásicos, los que nos ven o nos escuchan,
el típico libro amarillo con el perrito dálmata. Uf, joya. Quien tenga uno, ofrezco 200 pesos Sí. y un Kiko marciano a cambio. Dicen que ese es un mito, el Kiko marciano. Yo el nunca Kiko lo vi. marciano, que no. Por ahí hay un lugar que conozco que lo tienen y se les va a desaparecer. Pero sí, bueno, perdón, retomando el tema de la Odisea, bueno, justo, qué cool que en su bonito programa es la idea sea compartir el leer, ¿no? Creo que también un poco por ahí puedes ir. Insisto, yo no conocía, no he leído los textos de Homero, pero me parecen unos guiños muy cool que yo no sabía que tú has compartido, que ya ahora ya me dio curiosidad. A mí, sinceramente, también me gustó bastante la película de la Odisea. Más que nada, había una parte que me encantó, que es esta parte del perro. O sea, el cómo, o sea, Nolan sabe qué es lo que hace. Todos los que meten a un animal en las películas, o sea, me juegan un poco con esos sentimientos de que no quieres que le haga nada. Cuando Robert Pattinson patea al perro, o sea, yo dije, güey, te amo porque eres el nuevo Batman, pero hijo de perra, ¿por qué pateaste al perro? Y justamente yo había visto solamente una representación de una pintura, me parece, donde justo... ay, ahora el perro... Argos se llama el perro, ¿no? Donde Argos es el primero en reconocer a Odiseo como en la película, tal cual. Pero en esa pintura el perro se ve que lo extraña, que ya literalmente está esperando a morir, como en la película. Y me pareció o sea, no sé, a mí me encanta que tengan ese tipo de cosas que te puedo explicar más de la película que tú no ya sepas a lo mejor. Algo que yo disfruté bastante pues fue el cómo Nolan hace las grabaciones, cómo lo dirige, esta cuestión como del no al CGI. O el uso mínimo. Ajá, o el uso mínimo. Las locaciones, sí, literalmente los colores que se plasman en la película, creo que manejan justo la intensidad correcta y necesaria para transmitirte, además de lo que ya estás viendo, ese contexto, ¿no? Todo eso que vuelve rico el ver una película, el que te hace sumergirte más en la historia. Creo que Nolan lo hizo bastante bien y pues habrá que ver ahora que viene. La verdad, inclusive la disfruté más que Oppenheimer, su última película, pero bueno, antes de la Odisea y creo que pues bueno, a la gente le está gustando bastante. Son 3 horas que para nada se siente. A mí, de hecho, me ofrecieron llenar una encuesta y a cambio me daban unas palomitas extras. Y el chavo me dijo, es que dura mucho. Y yo claro, hermano, a lo mejor te las pido, pero no. La vida me iba a salir del cine mínimo ni 3 minutos por irme por unas palomitas. No me quería perder nada de lo que estaba pasando en pantalla. Así que sí. Y pues no lo sé. ¿Tú qué más nos cuentas? No, pues ya sería todo, amigo. Gracias por venir. Vamos a ver qué hacemos. Vamos por una... Ariel Camacho, quedamos Ariel Camacho. Ariel Camacho, ahorita vamos a poner a Ariel Camacho. O si no, a Vicente Fernández. Por aquí tengo sus discos, así que... Uf, se vienen cositas. Mamá, no veas este capítulo. No, yo creo que en comparación con los primeros que llegamos a grabar cuando era pandemia. Carpa Itinerante, güey, si esos se hubieran quedado en red, yo creo que ahorita no tendrías trabajo. Sí, justo. Decimos tanta tontería, ahorita pues ya nos moderamos. Quizás sí también porque estamos sobrios como tal. En aquellas ocasiones grabábamos porque como era pandemia no nos podíamos ver mucho. Entonces cuando aprovechábamos, pues... medio intoxicado. Ya medio tomados, después de 2 caguamas ya comenzábamos. Bueno, hace ratito se cortó, ya no pudimos, se acabó la batería de las cámaras, pero pues ya nada más nos despedimos, con mi compa Pedro, y hasta la próxima. Esperen más contenido, de favor. Hasta luego.